Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau. Quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, Estamos en la mesa de infancia y diseño colaborativo, pero al final hemos hecho un manifiesto, un análisis bastante global. Entonces, el primer punto que hemos tenido en cuenta a la hora de plantear una regeneración de la zona era situar la punta del plano, es decir, que la problemática de la punta se conozca en otros lugares, qué es lo que está pasando, cómo el puerto se ha comido las infraestructuras, las carreteras, ha creado barreras, etc. Entonces, situarlo en la punta y posarlo en valor a través de potenciar esa identidad que tiene como patrimonio arquitectónico, ambiental, esa memoria social siempre relacionada con la huerta, las alquerías, etc. El segundo punto que hemos tenido en cuenta, después, si acercamos un poco la escala, sería escoltar y consultar a la gent que viu en el barri i després d'averiguar quina és la identitat que hi ha en la punta ara, degut a que hi ha nous perfils d'altres països, pues adaptar aquesta consulta i saber escoltar a tots els perfils que hi ha en el poble. De señores humanos, chiquets, abuelos. El siguiente punto es, le hemos llamado mientras tanto, y es en ese proceso en el que dura desde el principio hasta esa solución final, el qué hacemos a nivel territorial, es decir, con esos problemas de infraestructura, a nivel social, con esos problemas del envejecimiento o de los gitanos rumanos, y a nivel político, es decir, cómo nos posicionarnos, hacer un discurso hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, lo suficientemente atractivo quizás para que los políticos tengan ese interés en mejorar la zona. I això va un poc de la mano d'oferir una garantia a llarg termini dels projectes que se vagin a desenvolupar, tant com per a la gent que viu en el barri com per a la que podríem atraure. Perquè al final, si s'aposta per un model de barri o per unes inversions socials o del tipus que siguin, s'ha d'oferir aquesta garantia que t'oferisca que això pugui complir-se a llarg plaç. Sí, el ejemplo que estábamos poniendo es ofrecer a personas que quieran ir a vivir ahí la garantía de que pueden estar, de que el proyecto de vida que se plantean va a tener una garantía de futuro. Y luego la última es en el caso de que, siempre todos estos objetivos tenemos que enfocarlo a la vida cotidiana, es decir, que no se convierta el barrio en un museo o en un bar o en un centro comercial global, ¿sabes? Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot amb mi és un sí, que mai no acabarà.